Bueno, buenas noches y bienvenidos nuevamente a este nuevo año de lecturas fundamentales de psicoanálisis. Les doy la bienvenida tanto a quienes ya nos han acompañado en ocasiones anteriores como a quienes vienen por primera vez en nombre del grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis. Un espacio. Voy a empezar a compartir pantalla. El grupo se los voy a presentar enseguida. Y compartir. Lecturas fundamentales de psicoanálisis. Es una actividad declarada a la NEL Medellín, que el año pasado, y aprovechamos, nos dimos cuenta que estábamos cumpliendo 5 años. Habíamos empezado en el 2019 y obviamente después de pandemia nos tuvimos que, marcados por la pandemia, nos quedamos en Internet. Entonces, estamos celebrando estos 5 años. Este año también será de marcar este tiempo de trabajo, de lectura, que se inició a partir de esta pregunta: ¿qué es leer psicoanálisis hoy? ¿Cierto? Teniendo en cuenta lo que va desde Freud y Lacan hasta nuestros días. Esa es la pregunta que nos hacemos y que ha sostenido este espacio durante estos 5 años. Hemos hecho dos cosas importantes para esta celebración, que son la edición de 5 videos, de los cuales llevamos dos. Esperamos poder difundir los otros próximamente. En el primero, por qué existen las lecturas fundamentales de psicoanálisis, y el segundo video es cuando el psicoanálisis nos enseña a leer. Esto es una manera distinta de leer, de leer, y es gracias a lo que el psicoanálisis nos ha enseñado. Esa es la primera manera, los 5 videos, 5 años, 5 videos. Y la segunda manera fue que hicimos una reorganización de nuestra página web. Entonces, Felipe Bedoya, que es el encargado de mantenerla al día y de haberla actualizado, nos la va a presentar. Como él tiene que salir antes, le vamos a dar este espacio para iniciar, y de una vez, pues quienes llegan por primera vez se van enterando de qué son estas lecturas. Así que dejo de presentar y le cedo la palabra a Felipe Bedoya, uno de los Mm, integrantes del grupo. En la medida que vamos avanzando, van a ir conociendo a los demás, se los voy presentando. Felipe, adelante. Bueno, em, como decía Ana ahorita, nosotros desde hace casi 2 años estamos presentes en la red. Decidimos crear nuestro propio dominio que se llama Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis.com. Es nuestro, es el único que hay en Internet y es una manera de rescatar en términos de difusión de todo el trabajo que se hace desde Lecturas Fundamentales, pues todas aquellas piezas audiovisuales, digitales que hemos intentado construir de la mejor manera en todo este tiempo. El dominio se los compartí en el chat. Ahí tenemos alojado todo el trabajo que hemos realizado desde pandemia, inclusive durante el 2019, el blog de actividades. Esta es la interfaz con la que se van a encontrar una vez ingresen. Es muy interactiva, muy sencilla a la vez. Tiene la bienvenida y por supuesto tiene este segmento al que iré más adelante de lo más reciente en lectura. En la parte superior van a encontrar estas ventanas. La primera es donde van a encontrar el grupo de trabajo, quienes lo componemos, la historia y muy especialmente cómo leemos, que también más adelante Ana Victoria va a ir sobre él. Los diferentes proyectos y actividades que sostienen al grupo y muy especialmente la biblioteca. Este ha sido, digamos, el gran trabajo también para conmemorar estos 5 años de lecturas
precisamente en donde es una pequeña base de datos que aloja todo el material que hemos realizado, las grabaciones de este espacio, por supuesto, de lecturas desde Freud, y a él, una vez ingresen, pues van a encontrar varios segmentos. El primero es la biblioteca desde Freud, que tiene, digamos, estas temporadas, está actualizado hasta noviembre, diciembre del año pasado, la última actividad desde Freud, y ahí van a encontrar por temporadas y por leyendas cada uno de los videos con su respectivo afiche, título y descripción. Esto fue un ejercicio grande, pero que vale la pena por la difusión, inclusive por la formación, y rescata, bueno, todo lo que se puede realizar desde estos medios digitales. También van a encontrarse la biblioteca desde Lacan. Por ahora tenemos el trabajo que se hizo durante el 2021 y 2022. Déjenme que abra. Sí, y es lo mismo. Se encuentran con el afiche, el título, la descripción y un icono que los va a llevar directamente al canal de YouTube. Muchos de esos, si no son todos, están en el perfil del Anel Medellín y otros en el canal de YouTube que tenemos nosotros desde Lectura. También, muy especialmente, está el trabajo que se ha hecho recientemente con otros espacios y otras actividades del ANEL. Recordarán el más reciente con la biblioteca, en donde pues fuimos invitados a leer en voz alta, y otros trabajos que desde el 2021, como cursos y demás, pues se han realizado. Y finalmente, la prehistoria, lo que fue antes de lo que es lecturas fundamentales hoy, el En blog de internet, la actividades, prehistoria presencial, esa es la exacto, prehistoria presencial. exactamente, el blog y el trabajo que se hizo y que está fundamentalmente publicado en la página de Facebook. Y eso me da pie para contarles que nosotros tenemos presencia tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí hemos publicado recientemente, intentándonos adaptar a los formatos que estas redes sociales nos permiten, diferentes reels que resumen los contenidos que hemos realizado. También hicimos el año pasado como cierre la conmemoración de los 70 años de Función y Campo. Y en esta sección de lo más reciente en lecturas van a poder encontrar de entrada y de manera permanente un enlace que los va a llevar a la biblioteca, que fue la que les mostré. Y periódicamente las actualizaciones de redes. Por ejemplo, en Instagram hemos realizado unos pequeños reels para animar la actividad que hoy retoma lecturas desde Freud. Y otros contenidos que hemos realizado. Si ustedes tienen Instagram, pues nos pueden seguir. Ahí aparecemos como @LF Psicoanalíticas. Y también tenemos la página de Facebook. Muchos se han enterado y están agregados a esa lista. Y de igual manera el canal de YouTube. Esa es la invitación a que nos visiten, cacharreen la página, se enteren y que sepan que todo este material está hecho eh, desde el deseo, desde el interés y el deseo por difundir el psicoanálisis y por supuesto sostener este modo de lectura que no es fácil, pero que vale la pena y que los invita a todos ustedes a que se pongan al día, comenten, se suscriban y que puedan también disfrutar tanto como nosotros de este espacio. Ujú. Bueno, Ver, muchas gracias, Felipe. Quedan pues cordialmente invitados a, como dicen, cacharrear la página cuando de sí, pronto quieran. Está también, en YouTube están todos los video podcasts que hemos hecho, ya ahorita más adelante les hablaremos. Bueno, y enriquecerla de todas maneras es una especie de videoteca, que es una bibliografía y hay material sobre los temas pues que hemos trabajado con anterioridad. Y vamos a ver por qué. Vuelvo a presentar, yo vuelvo a compartir en pantalla para continuar con nuestro trabajo de hoy. Em, entonces, vamos con un recorderis sobre qué son las lecturas, qué leemos y cómo leemos.
Aquí les volvemos otra vez a la página, a nuestra página. Ay, a ver si me permite entrar. Ujú. Y ujú, bueno, yo creo que no me dio, ¿cierto? No entré. Control clic. Ahí sí. Bueno, entonces este es cómo leemos. ¿Qué son lecturas fundamentales de psicoanálisis? Ana, Es, discúlpame, sí, pero creo que solo se está viendo tu presentación. No sé si los demás ven la página. Yo veo el PowerPoint. ah, Sí, seguimos en el PowerPoint. Sí. Sí, porque solamente está presentando la página, entonces Mm, yo creo que si pronto ah, te sale, vuelve a entrar. vuelvo a eso. entrar y entro aquí. Ok. Ahí sí, ¿cierto? Muy bien. Ahí sí yo creo. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Eh, eh, el epígrafe de la presentación de nuestras lecturas es esta frase de Lacan en su seminario 6. Él estaba leyendo un caso de una psicoanalista norteamericana y tuvo que volver a releer y nos dice esto, ya que, como siempre, nunca leemos bien. Esa frase nos impacta porque también más adelante en algún momento nos decía que una de las cosas, uno de los productos de un análisis uno de los indicios de que el análisis avanza es que empezamos a leer bien. Entonces, en ese sentido, todas esas dos cosas, la dificultad que es leer no solo los textos de Lacan, sino en general un texto, hace que lecturas fundamentales de psicoanálisis nos definamos ahora como una experiencia de lectura, experiencia, no una lectura cualquiera, sino una experiencia de lectura online en la NEL CF Medellín. Es una experiencia desde el psicoanálisis, con el psicoanálisis y de psicoanálisis y en dos espacios moedianos y virtuales diferentes. Soy Ana Victoria Saldarriaga, miembro de la AMP y responsable de la actividad. Trabajo en colaboración, este grupo de lecturas es en colaboración con Marcela Ospina, asociada a la ANEL Medellín, y con algunos amigos de la sección como Felipe Bedoya y, como veremos más adelante, Satría Vallejo y Andrés Sandoval. La presentación va a tener dos preguntas. ¿Por qué los textos de Freud y Lacan? Y que sea Marcela Ospina quien nos conteste por qué, brevemente. Porque como las obras clásicas de la literatura son en algunos de los medios que frecuentamos, universitarios y psicoanalíticos, textos de los que todo el mundo habla y comenta, pero muy pocos leen. Y además porque constatamos una gran diferencia entre lo que esos comentarios, que vuelan ahora también por la web, atribuyen a nuestros dos autores y lo que realmente ellos plantean en sus obras. Por eso queremos leerlas para contribuir, como lo expresaba Lacan, a restaurar el filo cortante de la verdad freudiana y agregamos nosotros el del real lacaniano. Exactamente. Esas son las dos razones por las que leemos especialmente a Freud y a Lacan. Ahora, ¿cómo los leemos? Y aquí nos va a ayudar en la lectura Andrés Sandoval. Andrés, adelante. Listo. Tenemos primero una cita que dice, estar atento al significante quiere decir, en primer lugar, saber leer. Entonces, como pasos tenemos primero, en la fuente misma de los textos de Freud y de Lacan, para escucharlos en lo genuino de su propia enunciación y en la autenticidad de sus enunciados. Segundo, entre varios, incluyendo la función de más uno, en el sentido de hacer circular la palabra entre los lectores y con ella la función del deseo. Tercero, en voz alta,
porque el devenir de la palabra no es sin la voz de cada uno, en tanto que objeto A. Cuarto, diferenciando primero los tres registros lacanianos, real, simbólico e imaginario, y segundo, los niveles del texto, es decir, enunciación, enunciado y significante, significados. Y quinto y último, marcando los tres tiempos lógicos, pues si el instante de ver corresponde al descubrimiento del inconsciente por parte de Freud, y si el tiempo para comprender a su exploración por parte de Lacan, entonces el momento de concluir nos corresponde a cada uno de nosotros, uno por uno, en el aquí y el ahora, de nuestros vínculos con el psicoanálisis, sean o no clínicos. Con estos 5 criterios queremos contribuir a que el psicoanálisis conserve, incluso en el acto mismo de su lectura, su estatuto de tal. Y tal. Ujú. Gracias, Andrés. Hemos dicho que las lecturas están divididas en dos secciones que se relacionan de manera moebiana, desde Freud hacia Lacan y desde Lacan hacia Freud. Siempre el uno nos remite al otro. Entonces, en las lecturas desde Freud hacia Lacan, en la coordinación estoy con Satria Vallejo. Satria es amiga de la sección Medellín. eh, Está aquí, ya saben, las sesiones son segundo y cuarto jueves del mes y la invito a ella a que lea su presentación. ¿Qué hacemos en estas lecturas, Satria? Me dicen si se escucha que a veces mi internet no funciona muy bien. Sí, Sí, bueno. Exploramos los primeros trabajos de Freud, generalmente el volumen 1 de las obras completas de la edición de Amor-Ortu. Digo pues generalmente porque hoy no vamos a estar en el tomo 1. Tratando de seguir el proceso lógico del surgimiento del psicoanálisis. Así encontramos en estas lecturas algunos de sus principios y las pistas clínicas de Freud, siempre tan vivas. Nos servimos además de la lectura que Lacan hace de Freud para seguirlo y de algunas referencias literarias a las que nos remite. ujú, muy bien. Gracias, Satria. Y el segundo espacio es las lecturas desde Lacan hacia Freud, en coordinación con Marcela Ospina, asociada a la sección Medellín. Marcela. En la época de Freud apareció el cinematógrafo, en la de Lacan la televisión. Hoy, en la época del Internet, transmitimos nuestras lecturas desde Lacan mediante video podcast y lecturas en voz alta vía Zoom. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde Lacan? Tomamos por caso un tema actual, un fenómeno, un personaje, una obra de arte o simplemente un texto que nos interroga, lo leemos en busca de la respuesta, orientándonos por los 3 registros lacanianos, real, simbólico e imaginario. Luego realizamos un video podcast o una lectura en voz alta vía Zoom que dé cuenta de esos momentos claves de esta pequeña investigación. Y cómo pueden participar, que es, digamos, como la invitación a este espacio. Siendo nuestro interlocutor, ¿cierto? Con sus preguntas, comentarios que realicen en los videos que les llame la atención o sean de su interés, y eso los pueden encontrar en la dirección de YouTube que está ahí. O también recibimos propuestas para investigar otros temas desde Lacan y realizar sus respectivos video podcast y, por supuesto, para leer en voz alta alguno de sus textos. Y para eso nos pueden escribir a lecturasfundamentales@gmail.com. Exactamente. Y bueno, el YouTube del que hablaba Marcela es el YouTube de lecturas, o sea, hay un YouTube de medios de la ANEL Medellín donde están conectada la biblioteca, pero nosotros en Lecturas Fundamentales tenemos pues también nuestro propio YouTube. Vamos entonces, ahora sí, gracias, a iniciar nuestra lectura de hoy. Como está en el afiche, como lo hemos planteado en el afiche, lo anunciamos, a final del año pasado, no, ya como en junio y julio, empezamos ya
lectura de los casos clínicos en la secuencia cronológica de Amor-Orto. Y habíamos quedado que este semestre íbamos a leer algunos casos de Charcot a partir de las notas críticas de Freud. Pero un encuentro fortuito, afortunado, contingente, un azar, nos puso de frente con este bello texto de Freud que vamos a leer hoy y que nos llevó a esta pregunta. Entonces, ¿quién fue Charcot para Freud en 1893? Como vamos a ver, porque seguimos la enunciación de Freud siempre muy clara y franca en este artículo que escribe sobre Charcot, poco después de su muerte, nos dará el contexto humano y clínico necesario para acercarnos entonces a la lectura de la crítica de esos textos críticos que abrieron paso al psicoanálisis. Por eso nos decidimos como una especie de contextualización antes de entrar a leer los casos de Charcot y las críticas de Freud. Creo que esto nos pone en otra dimensión, en otro registro. Yo creo que a la mayoría nos ha ocurrido que supimos de Charcot de manera universitaria, de manera académica, o sea, de una manera como listo, no, Charcot, Freud estuvo en París, estudió con Charcot y después sobre la crítica que le hace, pues surge el psicoanálisis. Ok, sí, eso lo sabemos, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Y cuando uno empieza a leer este texto de Freud, se da cuenta que la cosa es a otro precio. Y ese otro precio es el que queremos rescatar en la lectura que empezamos hoy. En esta lectura, la pregunta central, ¿quién fue Charcot para Freud en 1893? Empieza con la nota introductoria que hace Strachey y de ahí Andrés Sandoval realiza el reel que algunos de ustedes conocieron, pero como creo que a no todos les llegó, entonces lo voy a volver a poner hoy porque nos da como la entrada a lo que queremos trabajar. A lo que nos va a decir Freud, a esa enunciación de Freud, que empieza en 1885, en esta carta a su novia, a Marta Bernays. Él está recién llegado a París, recién ha conocido a Charcot, tiene un mes y medio más o menos de conocerlo, y sobre esa base le escribe lo siguiente, que, tengo que salir, es que escapar de aquí para que veamos el pequeño reel me toca salir, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Ven el reel? Chicos, No, aún no. no se ve. No, Entonces, no. toca de todas maneras salir y volver a compartir pantalla. Ya entiendo. Ok, listo. Entonces, Entusiasmó su lectura. ¿Quién fue Charcot para ¿qué pasó? Freud? En ¿Cómo lo vemos? 1885, mientras estudiaba junto al también conocido como Napoleón de la psiquiatría, Freud desde la República Francesa le escribiría una íntima carta a quien sería su futura esposa, Marta, con las siguientes palabras. Tengo la impresión de que estoy cambiando mucho. Te contaré en detalle lo que me está sucediendo. Charcot, que es uno de los más grandes médicos y un hombre de una sensatez genial, está sencillamente desbaratando todos mis objetivos y opiniones. No sé si esta semilla era fruto, pero sí puedo afirmar que ningún otro ser humano había causado jamás tan gran efecto sobre mí. Para conocer más sobre quién fue y qué representó Charcot a los ojos de Freud, acompáñanos este jueves a las 7:30 en el espacio Granel de las lecturas fundamentales de psicoanálisis. Te esperamos. Muy bien. Bueno, lo ponemos ahí un poquito adelantado, pero es En lecturas clínicas.
es fundamentalmente esto, lo vamos a volver. Ok, muy bien. Volvemos entonces para retomar la lectura. Entonces es eso. En ese primer momento, eso fue Charcot para Freud en 1885, pero nuestra pregunta es ¿por quién fue en 1893? Para esto, entonces, vamos a mirar esta pequeña cronología está un poco apretada, pero la quise hacer así porque nos vamos a dar cuenta cómo vamos a pasar de la cronología a la lógica subjetiva, que es donde es el contexto de esta lectura. Entonces, retomemos. En octubre de 1885, Freud inicia sus estudios en la Salpêtrière. Tiene 29 años. Al 24 de noviembre le escribe a Martha Bernays, su novia, lo que acabamos de escuchar en el reel de Andrés. En marzo de 1886 finaliza su estadía en la Salpêtrière. Está solamente 6 meses. Para Pascuas, es decir, al mes siguiente, en 1886, escribe el informe sobre sus estudios en París. Eso está en el volumen 1, en la primera página, ya lo leímos. Entre 1882 y 1892, todos esos textos que se encuentran en la biblioteca hacen referencia a las referencias críticas a la concepción de la hipnosis en Charcot. Y en ese mismo tiempo, desde 1889, comienza a traducir las lecciones del martes de Charcot. Es un trabajo, mejor dicho, de continuo contacto con los planteamientos de Charcot. En junio de 1892, cuando ya terminó la traducción de las lecciones del martes para el alemán, escribe el prólogo y las notas críticas a esa traducción. Es ahí donde vamos en nuestra lectura cronológica del tomo 1. Ese prólogo lo leímos y seguramente, como el informe sobre los estudios en París, podremos volverlo a retomar. ¿Por qué? Después de que él escribe este prólogo y estas notas críticas a la traducción, Freud va a continuar de 1892 a 1893 hablando de Charcot en sus escritos sobre la histeria, como lo vamos a ver. Pero intempestivamente, Charcot, contra toda previsión, y de repente muere el 16 de agosto de 1893. Eso va a hacer que inmediatamente Freud escriba el artículo que vamos a leer. Y ya ahí tiene 37 años. Uno a veces no dimensiona el tiempo que transcurre en el Freud del principio, el que nos trae Strachey en su introducción, que le escribe a la novia, que está asombrado de lo que encuentra en Charcot, y que ya tiene 37 años. Y que además de haber hecho la crítica, pues está atravesado por la muerte. Esta muerte que yo señalo aquí en amarillo va a implicar una dimensión retroactiva, porque le va a permitir a Freud hacer una conclusión a partir de la cual vamos nosotros a leer. Esto está en el volumen 3, en la página 5. Resulta que el tomo 3, hay una cosa, y es que Amororto hace una organización cronológica de los textos de Freud, pero a veces a nosotros, pues claro, se nos impone la lectura lógica, la lectura de seguir su enunciación, ¿no? Lo que llamamos lectura lógica es el seguimiento de la enunciación de Freud. Entonces, en ese sentido, lógicamente, si uno mira lo que escribió a la novia y esto que escribe para recopilar en 1893, perdón, en 1906, algunos de los psicoanalistas
le piden a él que recoja como todo lo que ha escrito, todo lo que ha elaborado respecto a la psiconeurosis. Entonces, Freud escribe, recoge todos esos artículos que son los que Amororto publica en el tomo 3 y que se llaman primeras publicaciones psicoanalíticas. Freud hace un prólogo para esas primeras publicaciones psicoanalíticas, miren, en 1906. Y en ese prólogo, entonces, va a decir esto, que encabece los breves ensayos aquí reunidos con la despedida a Jean-Marie Charcot, no está destinado solo a cumplir con un deber de gratitud, sino a destacar el punto en que mi propio trabajo diverge del promovido por el maestro. Eso lo escribe en 1906 para el prólogo de esa recopilación de textos. Ya en 1906 hay un reconocimiento como el trabajo psicoanalítico y los psicoanalistas pues le han pedido que haga esta recopilación. Entonces es après-coup, es retroactivamente que él va a mirar todo lo que ha escrito y que fue el inicio de lo que es el psicoanálisis. Entonces nosotros vamos a esa lectura, vamos a ese punto donde vamos a encontrar ya no solo al Freud asombrado del gran hombre, deslumbrado por el gran hombre que fue Charcot y que se encuentra que le conmueve todo, es decir, le desbarata todas sus concepciones y prejuicios, sino que nos vamos a encontrar 8 años después, en 1893, con un Freud que durante 8 años, de 1885 a 1893, no ha dejado de escuchar, de leer y de, como él nos dijo en el prólogo, de debatir con Charcot. Pero aquí es donde el psicoanálisis nos enseña a leer de otra manera, no para decir quién tiene la razón o dónde se equivocó Charcot, sino lo que vamos a tratar de captar en nuestra lectura, cómo desde la misma lógica subjetiva de Charcot va desprendiendo lo que va a ser la lógica del psicoanálisis, lo va a llevar al psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, nos hacemos la pregunta para empezar. ¿Y qué queremos entonces nosotros con estas lecturas? En general, como decía Satria ahorita, queremos con la lectura del volumen 1 y la lectura cronológica seguir el proceso lógico del surgimiento del psicoanálisis. Eso es lo que queremos en general. Por eso nuestra lectura no es historiográfica ni histórica, sino que se apoya en la cronología de la primera, de la historiografía, y los hechos de la historia, de la segunda, para tratar de qué, de seguir el hilo lógico del instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir de la investigación psicoanalítica en su conjunto. Y en el caso particular del debate clínico de Freud con el trabajo de Charcot, queremos seguir con mayor cuidado esos pasos lógicos, pues es nuestra hipótesis de lectura que de allí, de esos primeros pasos, se desprendieron los fundamentos y principios de la práctica analítica. Creo que el texto que vamos a empezar a leer enseguida nos va a dar cuenta de ello. Para la metodología del trabajo, vamos a empezar a leer el texto, yo lo voy a presentar, lo leemos en voz alta, pero cualquiera en cualquier momento puede interrumpir, hacer una pregunta, contribuir con la lectura, así que sin más preámbulos, comenzamos. Entonces empecemos, vamos a escuchar ahí sí lo ven, ¿cierto? Charcot. Sí. Charcot, 1893, que empezamos con la introducción la nota introductoria de Strachey y Satria, ¿no estás por ahí? Puedes comenzar la lectura. Sí. Bueno, me dicen si en algún momento se me corta. Entonces vamos a empezar. Charcot.
Esta nota necrológica fue mencionada por Freud bajo el número 22 en el sumario de sus primeros escritos científicos, 1897. Bueno, desde octubre de 1885 hasta febrero de 1886, Freud trabajó en la Salpêtrière de París como alumno de Jean-Martin Charcot. Este periodo fue un punto de viraje en su carrera, pues en él su interés pasó de la neuropatología a la psicopatología, de la ciencia física a la psicología. Cualesquiera que hayan sido los restantes factores más profundos que participaron en dicho cambio, el elemento determinante inmediato fue sin duda la personalidad de Charcot. Luego de su arribo a París, Freud escribió a su futura esposa lo siguiente, el 24 de noviembre de 1885, abro comillas. Tengo la impresión de que estoy cambiando mucho. Te contaré en detalle lo que me está sucediendo. Charcot, que es uno de los más grandes médicos y un hombre de una sensatez genial, está sencillamente desbaratando todos mis objetivos y opiniones. A veces salgo de sus clases como de Notre Dame, con una idea totalmente nueva de la perfección, pero, pero me deja exhausto. Después de estar con él ya no tengo deseo alguno de trabajar en mis tonterías. Hace 3 días que no hago nada y no tengo por ello ningún remordimiento. Mi cerebro se queda tan saciado como luego de una velada en el teatro. No sé si esta semilla dará fruto, pero sí puedo afirmar que ningún otro ser humano había causado jamás tan gran efecto sobre mí. Bueno, hasta ahí, bueno. Ujú. ¿Retomamos algún comentario? ¿Relectura? ¿Releemos? A mí me llama la atención que de lo primero que menciona Freud es el impacto de la personalidad o Ujú. del carácter de Charcot. Y eso me abre la pregunta y es si a nivel clínico, una pregunta que me hice pues leyendo el texto, revisándolo, depende un poco el propio carácter del clínico para poder desempeñarse en la clínica. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Ujú. ¿Alguien más? Sí, doctora, Sí. ¿cómo le Luis. va? Bien. Sí, resumidamente pienso que se está dando lo que hasta la fecha se trabaja, se estudia, se lee, que es la relación que hay entre la teoría, que en este caso Freud estaba implementando prematuramente, digamos, comenzando, con una clínica, por así decirlo, con cierta experiencia de Charcot. O sea, y esa relación es la que a él le llama la atención, pienso yo, a Freud. Todo ese bagaje que viene desde la clínica, ¿no? Y cómo compatibilizarlo con la teoría que en Freud está dando sus primeros pasos, digamos. Eso sería la... Ajá. Yo creo que en ese sentido, Luis, yo creo que es como lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro encuentro con el psicoanálisis, que nos ha revolcado. O sea, cambia nuestros prejuicios, nuestras perspectivas y cuando vamos al análisis con mayor razón, ¿sí? Aquí es esta personalidad de Charcot que subraya también Andrés en su comentario, esa personalidad está, no es la personalidad más todo lo que ella ha implicado. Yo quisiera que volviéramos a releer esos puntos, esa manera en la que Freud expresa el terremoto que implicó Charcot para él a sus 30 años. Nosotros hemos dicho ya varias veces que de todas maneras la formación de Freud, la formación humana, su curiosidad por lo humano, viene desde muy temprano, desde que yo insisto con esto, y es el hecho de haber aprendido el español para leer el Quijote y releerlo después, o sea, es decir, que su lectura literaria es muy amplia y es una lectura literaria eh, motivada por las preguntas sobre lo humano, no por una erudición, sino por las preguntas sobre lo humano y sobre ese bagaje
y lo que había sido su formación académica, pues llega a París y Charcot le da 3 vueltas con lo que dice. Ana Eh, Victoria, están alzando la mano. sí, Juan, adelante. Y si nos dice de dónde es. Ujú. Gracias. Hola, Ana Victoria, de Hola, Guatemala. Juan, bienvenido. Ujú. Sí, gracias. Eh, pues en esta lectura, wow, lo que provocó esa relación de Freud con Charcot no fue cualquier relación, porque ese cuestionamiento que se hizo Freud, por lo que dice, por ejemplo, ya ni deseo tenía de trabajar en sus tonterías. Por ejemplo, Ujú, realmente ujú. se estaba cuestionando lo que, lo que él estudiaba, por ejemplo. Me parece, me parece, pues, resaltar esa relación eh, que tuvo Freud con Charcot, que no fue cualquier relación, porque sí provocó. Exacto. Y mira que ese es el prejuicio que nosotros teníamos de Charcot, pensarlo como un académico, o sea, era el profesor que le dio la clase y Freud hace la crítica y bueno, el maestro supera, el alumno supera al maestro. No, no se trató de eso, no se trataba de ese ámbito solamente académico, sino de este revolcar, mover sus placas tectónicas, todo su pensamiento. Sí, es Yo otra quería cosa. decir eso, Ana Sí, Victoria, que, por ejemplo, sí. Ujú. es muy extraño decir que una lectura tenga efectos sobre uno, pero la lectura tiene muchos efectos sobre uno, que terminan en el análisis, ¿cierto? Pues cuando si uno va a análisis, terminan en el análisis o terminan en un comentario con alguien. Y me sonó como a eso, a los efectos de la lectura, sobre todo pues de esta lectura psicoanalítica. Exactamente. Bien, Satria, releamos ese fragmento de la carta y luego continuamos. Desde la carta, Tengo la impresión. Ujú. sí. Entonces, luego de su arribo a París, Freud escribió a su futura esposa lo siguiente. Tengo la impresión de que estoy cambiando mucho. Te contaré en detalle lo que me está sucediendo. Charcot, que es uno de los más grandes médicos y un hombre de una sensatez genial, está sencillamente desbaratando todos mis objetivos y opiniones. Hasta ahí, yo quisiera subrayar ahí algo, y es esto que él señala, no es solamente que Freud mire que es uno de los grandes médicos, ¿cierto? Sino que subraya además su sensatez genial, este rasgo de la sensatez, ¿cierto? Lo que subraya y lo que logra captar Freud me llama muchísimo la atención, mucho la atención. Y claro, a partir de ahí ya dice, la palabra es fuerte, está desbaratando todos mis objetivos, es decir, los objetivos con los que vine y todas mis opiniones. Y nosotros vamos a verlo en detalle cómo y por qué. Ujú. Bueno, continúa. Si alguien quiere interrumpir, van interrumpiendo. Dice, a veces salgo de sus clases como de Notre Dame, con una idea totalmente nueva de la perfección. Imagínense, una idea nueva de la perfección. A ver, todos tenemos una idea de la perfección, pero una idea nueva. Claro, cuando uno sale quienes han ido a Notre Dame, claro, uno se asombra de lo que hay ahí, de los criterios de perfección que hay. Pero cuando Freud llega de Alemania, llega a París, se asombra con Notre Dame, sale de la misma manera de las clases de Charcot, con una idea nueva de la perfección. Eso nos hace preguntas. Bueno, qué es lo que él ve perfecto en Charcot? Sus clases. ¿Y por qué esas clases le transmiten una idea nueva de la perfección? Esa es una pregunta que tenemos para adelante. Yo Seguimos. quiero comentar algo ahí Decía Andrés. bastante diciente y no lo había captado hasta la relectura. Ahí lo importante de la relectura. Y es que vean que él dice que sale agotado, ¿sí? Ujú. Él ya tiene la impresión de que algo está cambiando. Se lo sospecha, no sabe exactamente qué,
dice que está desbaratando un poco sus propias ideas. Y yo creo que esto ya nos habla inclusive de esa relación que, como lo decías ahorita, Ana, no se reduce del académico, el profesor y el alumno. Es Ujú, que un alumno puede entrar a una clase, entra, sale y está igual. ujú, No hay ujú, ningún cambio. Pero ujú. Freud ya estaba cambiando. Digamos que ya hay un, no sé si decirle, sí, un crecimiento, una modificación a nivel subjetivo, porque caramba, queda 3 días exhausto. Con todo lo que ha cambiado ya no tiene ganas de pensar en otra cosa salvo lo que acaba de vivir. Entonces creo que eso es muy bonito, porque Mm. el efecto que tiene Charcot, además de maestro, además de clínico, como persona, para poder sacudirle el mundo de esa manera a Freud. Exactamente, exacto. Carlos, adelante. A todo el mundo le gustaría tener un profesor así. Y bueno, es lo que vamos a aprender. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay ahí en Charcot? Por eso yo decía, no podemos dejar a Charcot como un nombre Mm, académico, como un mero dato de la historia. no, No, un esto antecedente. movió cosas. Adelante, Carlos, sí, sí. Sí, a mí me llama la atención de esa, digamos, de lo que Freud le escribe a Marta, ¿sí? Una palabra ahí que me Ujú, gusta mucho, dice, sencillamente, ujú, está sencillamente desbaratando todos mis objetivos y opiniones. ujú, ¿Por qué me ujú, llama la atención esto? ¿Sí? Porque yo veo ahí, aun cuando falta mucho para la transferencia, ujú, ¿sí? Una experiencia, un indicio de transferencia, ¿sí? Donde Freud se da cuenta que no es solo una cuestión del saber, sino que hay algo también en la personalidad que no fuerza ese cambio, ¿sí? Dice, tengo la impresión de que estoy cambiando mucho, pero nada de eso ha sido forzado, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, ujú, ahí es donde yo veo como ese indicio de un vínculo distinto ahí, ¿sí? No es solo una admiración intelectual, sino, ni tampoco solo una admiración personal, sino que hay algo ahí que se conjuga para ir produciendo una transformación, para ir produciendo un cambio en él. exacto. Y por eso el pasivo, que en alemán debe ser más fuerte, lo que me está sucediendo, o sea, ya me rindo a la evidencia, yo me rindo. ¿M? Sencillamente está desbaratando. En conclusión, sencillamente está muy bien ese subrayado, sí. Bueno, seguí, Satria, porfa, pero me ¿Y dejas. cómo? Ah, no, y Sí. lo de, no, pues que a mí me parece, me suena como un poco como exagerado, esto de, con una idea, pues a veces algo de sus clases, como de Notre Dame, con una idea totalmente nueva de la perfección. Yo lo leía como que veía ahí la perfección, pues en la transmisión o en el acto, pues de Charcot, puede que sea eso, o simplemente que le hace pensar en la perfección y en una nueva idea, pero de todas maneras, pues como que impacta eso de que hable de la perfección. Ajá, y de una nueva idea. O sea, él venía de Alemania con una idea de la perfección, pero esto que le enseña Notre Dame, que es otra cosa ir a Notre Dame, y esto, Notre Dame hay que decir que Notre Dame es una idea de la perfección, que estamos en la Edad Media, no estamos en el Renacimiento, ¿cierto? De las formas perfectas. Hay otra idea de lo nuevo, de la perfección. Y las clases de Charcot, que tienen esas clases que lo tocan de esa manera. ¿Y qué es esa perfección a la que él se refiere? Bueno, Es una analogía que da cuenta de mucha admiración, ¿no? mm. Eh, Yo pienso que de admiración, sí, de mucha admiración, pero de mucho revolcón. Es que claro, no es cambia. el alumno que, ay, entonces lo sigo, lo que él diga, ¿sí? No, es que lo está revolcando. Mm. Es distinto cuando, claro, yo admiro a la persona que me revuelca, que me cambia las cosas, pero subrayo también la dimensión de esa conmoción interior. Ujú. Y hablando de Eh, la conmoción, pero me Ay, deja sí. exhausto, Ujú. pero me deja exhausto. Después de estar con él, ya no tengo deseo alguno de trabajar en mis tonterías. Hace 3 días que no hago nada y no tengo por ello ningún remordimiento. Mi cerebro se queda tan saciado como luego de una velada en el teatro. No sé si esta semilla dará fruto, pero sí puedo afirmar que ningún otro ser humano había causado jamás
tan gran efecto sobre mí. Exacto. Tan gran efecto sobre mí. O sea, claro, hay admiración, hay de todo, pero sobre todo el efecto del cambio, ¿sí? Hay Esa un presencia. comentario, Sí, decir, Ana Victoria. No, le, hay un comentario voy a revisar. De Sidney De Signey. Lozano, ¿qué dice? Léanlo, por favor. que dice, para Freud es tal el impacto de lo que le enseña Charcot que se siente, no, que se siente que lo que él sabe no es nada. Así por lo que dice que mis tonterías. Ujú, ujú. Las tonterías es, atención, que no es tanto las ideas o lo que él piensa, sino lo que traía, el equipaje que traía de allá, los objetivos y las opiniones, la formación alemana, que es lo que él va a contraponer mucho a la formación francesa que va a recibir aquí con Charcot. Bueno, continuemos entonces, porfa. Bueno, sigo yo. Sí, terminemos esta nota y ahí cambiamos. La nota necrológica que a continuación se leerá, escrita, pues sigue la introducción, ¿cierto? De Strachey. La nota necrológica que a continuación se leerá, escrita apenas unos días después de la muerte de Charcot, evidencia una vez más la gran admiración que sentía Freud por él, admiración que no dejó de tenerle por el resto de su vida. Constantemente surgían en sus escritos frases y dichos de Charcot, y en todas las reseñas de su propia evolución nunca olvidó el papel que éste desempeñó. Si bien el presente, Ay, pero ¿hay algún comentario ahí? ¿Algo que decir? Pues yo sí tengo que decir algo y es que por eso es que a mí este Strachey y a veces hace unos comentarios muy pertinentes, pero otras no tanto. Mira lo que acabamos de leer. Eh, Ningún otro ser humano había causado jamás tan gran efecto en mí. Y y Strachey lo que subraya, que es post-freudiano y al que le debemos todo este trabajo, sin lugar a dudas, pero no se le escapa esta dimensión de la conmoción interior que causó Charcot en Freud. Y lo que subraya es la admiración, ¿cierto? Evidencia una vez más la gran admiración que sentía Freud por él y que no dejó de tenerle por el resto de la vida. Pero por eso quise traerles el PowerPoint anterior. Si uno lee la enunciación de Freud, uno no se come este cuento, para decirlo entre comillas. La puntuación de Freud en 1906, mire, es un deber de gratitud. Por eso pongo esta nota necrológica primero en el primero de los ensayos de la recopilación que hago. Pero no es solo por gratitud, es para marcar las divergencias con sus puntos de vista. Y eso no lo escucha Strachey. Yo me permito interrogar esto que es el saber académico, ¿cierto? Y que es a veces también los fantasmas y los ideales bajo los cuales leemos a Freud. Es algo que también el mismo Lacan subraya cuando dentro de su seminario, en el seminario uno, alguien le hablaba de cierta soberbia de Freud. Entonces es eso, es ver que obviamente como ser humano hay admiración hacia Charcot, pero no es lo esencial. Lo esencial está ahí, en esto que conmovió y que al revolcarlo internamente le hizo ver cosas que no había visto antes y que lo van a lanzar al descubrimiento del psicoanálisis. Y nosotros vamos tras esa escucha tan fina de Freud hacia Charcot. Bueno, eso quería decir. Así que continúa, por favor. si bien el presente es el estudio más largo que Freud le dedicó, puede complementárselo recurriendo a otras 2 o 3 fuentes. El informe elevado por Freud a las autoridades de la Universidad de Viena sobre los estudios en París y Berlín, 1886, del cual fue tomado algún material para esta nota necrológica.
su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, 1914, y su presentación autobiográfica, y también el primer volumen de la biografía de Ernest Jones. Y él pone un pie de página y dice, Freud tradujo al alemán a solicitud de Charcot dos de sus libros. El tercer tomo de las lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, 1887, cuya versión alemana fue publicada antes que la segunda mitad del original francés. Y las lecciones de los martes, 1888, que Freud, bueno, dice Freud 1892-94, me imagino que la traducción. Bueno, volumen al que Freud agregó, sin consentimiento de Charcot, algunas notas a pie de página, hecho que dio lugar, al parecer, a una desaveniencia entre ambos. Al final de su prólogo a esta segunda traducción se halla su elogio, tal vez más entusiasta, a Charcot, en el tomo 1. El segundo tomo de las lecciones de los martes, correspondiente al año académico 1888-89, fue traducido al alemán por Max Kahne, uno de los primeros discípulos de Freud. Ahí se termina esto. Sí, su elogio tal vez más entusiasta, eso lo veremos cuando de pronto retomemos el prólogo, que no me parece que es como tan entusiasta. Siempre está esa dimensión crítica. Sí, Carlos Germán, adelante. Iba a señalar algo al respecto, ¿no? Porque, o sea, era una admiración, pero no estaba desprovista de la crítica, ¿sí? Porque, digamos, ahí está la señal de que hace las traducciones, pero no se queda sin señalar cosas, al menos al pie de página, que a Charcot parece no le gustaron mucho, ¿sí? Exacto, porque Freud no lo enteró. Y esas son las notas que los vamos a invitar a leer después de que terminemos de leer este texto, y donde vamos a ver cómo es ese diálogo clínico entre los dos y cómo no se trata de una competencia están los ideales, pero por encima de esos ideales lo que está es el deseo de saber, y de los dos, que es lo que yo veo, de los dos. Si en algo toca Charcot a Freud, es ahí, es ahí. Y bueno, para que veámoslo, empecemos ahora sí. ¿Alguien quiere comenzar la lectura? Andrés, ¿quisieras empezar Sí, a leer? claro que sí. Sí. Ujú. Listo. Jean-Martin Charcot fue sorprendido el 16 de agosto de este año por una muerte súbita, sin previo achaque ni enfermedad, tras una vida feliz y coronada por la fama. Y hago un paréntesis, me parece que Charcot muere de un ataque cardíaco. Creo que es algo por el estilo. Ujú, ujú. Con ello, la joven ciencia de la neurología ha perdido prematuramente a su máximo promotor, los neurólogos de todos los países a su maestro, y Francia a uno de sus primeros hombres. Tenía solo 68 años y su vigor físico y la lozanía de su espíritu, coincidentemente con sus no disimulados deseos, parecían destinarlo a aquella longevidad que ha cabido en suerte a no pocos trabajadores intelectuales de este siglo. Yo creo que suspendamos ahí porque este punto es clave, ¿cierto? Es cómo llega la muerte de Charcot. Mm, y los tres puntos que señala, ¿cierto? Con ello, la joven ciencia de la neurología ha perdido prematuramente a su máximo promotor. Yo quisiera, a veces nos, nosotros mismos nos cegamos ante la admiración, ¿cierto? Que nos puede permear la lectura, pero fíjense que aquí no hay nada de admirativo, es real. La joven ciencia de la neurología perdió muy prematuramente a su máximo promotor.
al que la movía, ¿sí? No a su máximo exponente, que es distinto, sino a su máximo promotor, al que trabajaba para promoverla. Eso, subrayo. Los neurólogos de todos los países a su maestro, puesto que era el maestro de todos los que llegaban a la Salpêtrière. Y eso sí, y Francia a uno de sus primeros hombres. Ahí es donde uno podría encontrar algo del orden de la admiración que los mismos franceses también sentían por él. Muy bien. Sobre la situación del deseo, porque nosotros, como en el carácter, el punto de vista psicoanalítico nos lleva a tratar de seguir no solo los contenidos académicos, digámoslo así, sino estos del deseo. Y mire cómo él subraya Freud desde ya. Y tiene 29 años. No, aquí ya tiene 30 y pico. Tenía solo 68 años solo, estaba muy joven, y su vigor físico y la lozanía de su espíritu vigor físico, lozanía de espíritu, coincidían coincidentemente con sus no disimulados deseos, había un deseo que lo movía, parecían destinarlo pues a la longevidad pues que no obtuvo. Ok, continúa por favor Andrés, ahora sí. Dice, los espléndidos 9 volúmenes de sus obras completas, en que sus discípulos han recopilado sus contribuciones a la medicina y la neuropatología, más las lecciones de los martes, informes anuales de su labor clínica en la Salpêtrière y otras obras todavía. Todas estas publicaciones sumadas, digo, que serán siempre dilectas para la ciencia y para los discípulos de Charcot, no pueden sustituirnos al hombre, quien tenía mucho más que dar y enseñar aún. Este hombre y estas obras a quien nadie se acercó sin cosechar fruto. Volver a releer, por ver qué nos sugiere. Dice, los espléndidos 9 volúmenes de sus obras completas, en que sus discípulos han recopilado sus contribuciones a la medicina y a la neuropatología, más las lecciones de los martes, informes anuales de su labor clínica en la Salpêtrière y otras obras todavía. Todas estas publicaciones sumadas, digo, que serán siempre dilectas para la ciencia y para los discípulos de Charcot, no pueden sustituirnos al hombre, quien tenía mucho más que dar y enseñar aún. Este hombre y estas obras a quien nadie se acercó sin cosechar fruto. Muy bien, muy bonito, ¿cierto? La obra pues no sustituye al hombre, digo, pero no les resuena algo ahí, quien tenía mucho más que dar y enseñar aún este hombre y estas obras a quien nadie se acercó sin cosechar fruto. Miren cómo se repite el significante fruto, cosechar fruto. Y esa idea la tenía cuando le escribía a la novia, ¿recuerdan? Y Sobre la dije, no, semilla ¿cómo que es se que iba, dijo? no estoy seguro si esta semilla dará fruto. Exactamente. Eso lo dijo en 1885 a ella. No sé si esta semilla dará fruto, pero aquí, y es con lo que termina la frase, pero sí puedo afirmar que ninguno otro ha tenido ese efecto. Y aquí ya sí, dice, efectivamente nadie se pudo acercar a él sin cosechar un fruto. Eso es. Se dan cuenta como la lógica de Freud, o sea, hay un pensamiento, está pensando también su vínculo con Charcot. Sí, Como un bueno. gatillante, porque ¿Cómo? es como si fuese un gatillante, Charcot. O sea, si usted se acerca a él, algo le van a hacer. Algo Mm, va a salir de ahí. Porque exacto. mira que independientemente de que ya hayan quedado unas obras escritas que se puedan consultar, Freud insiste en ello, pero es que le quedaba todavía más por Mm, hacer y más mm. por hacer, bueno, de pronto influenciar más personas. Exactamente.
Y nosotros nos vamos a acercar también a los historiales de él, justamente por esto, chicos, y la invitación es muy especial, porque es que realmente aún nosotros en este 2024 vamos a encontrar, vamos a cosechar frutos de la lectura de esos textos, no solamente por la crítica que le hace Freud, sino por lo que recoge Freud de ahí. Ujú, también. Bueno, adelante, seguí. Dice, sus grandes éxitos le causaban honesto y humano regocijo, y le gustaba contar sus comienzos y el camino transitado. El rico material de los hechos neuropatológicos, por completo ignorado en esa época, despertó su temprana curiosidad científica. Ocurrió ya, según él contaba, siendo un joven interno. Por ese tiempo, toda vez que visitaba con su médico jefe uno de los departamentos de la Salpêtrière, Instituto Asistencial de Mujeres, y recorría esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones que hace 40 años no habían sido bautizadas ni eran entendidos, solía decirse, será preciso que vuelva aquí y aquí me quede. Y cumplió su palabra. Hasta ahí, hasta Des- ahí. Dejémoslo ahí, hasta ahí. Y cumplió su palabra, hasta ahí. Bueno, ¿algún comentario? ¿Vos mismo? ¿Alguien? De pronto, mira, ahora que estábamos reflexionando con respecto a cómo Charcot despertó el deseo en Freud, de Ujú, pronto era un hombre irradiaba deseo. ujú, Mira, los grandes éxitos le causaban regocijo. O ujú. sea, se notaba el amor por la investigación y por descubrimiento. Creo que eso no se puede ocultar. Creo que era de pronto lo que Freud destacaba, este señor. Exacto, y si miramos los tres registros lacanianos, ¿cierto? Ahí está la dimensión de lo real del goce, pero es un goce vivificante, ¿cierto? Le causaba honesto y humano regocijo, o sea, ¿por qué no regocijarse de esos éxitos? Le gustaba pues contar sus comienzos y el camino transitado. Me imagino que se los contaba muchas veces, pero lo que Freud extrae de ahí, de lo que Freud nos transmite, es esta apreciación, ¿cierto? El rico material de los hechos neuropatológicos. Había un material muy rico de lo que era toda la neuropatología, que en esa época estaba completamente ignorada, o sea, en 1888, 87. Y más adelante, no, antes, cuando él era un joven estudiante, ¿cierto? Cuando era joven estudiante, ese material de los hechos neuropatológicos estaba completamente ignorado. Y eso despertó ¿cómo es? Despertó su temprana curiosidad científica. Eso a mí me llama mucho la atención. Eh, los hechos neuropatológicos, pero sobre todo lo que sigue, ¿cierto? Reléelo. Por ese tiempo había que pensar que, claro, ustedes saben, en medicina hay un momento de que los médicos son internos, ¿cierto, Satría? Eso, son internos ahí en un servicio. Entonces, siendo interno, a él le despertó esa curiosidad. Pero la manera como Freud lo describe enseguida es increíble. Relee, por favor, esa frase. Dice, por eso, por ese tiempo, toda vez que visitaba con su médico jefe uno de los departamentos de la Salpêtrière, Instituto Asistencial de Mujeres, y recorría esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones que hace 40 años no habían sido bautizados ni eran entendidos, solía decirse, traducción, será preciso que vuelva aquí y aquí me quede. A mí, ¿no les parece? Ustedes son muy raros. O sea, que alguien, bueno, ok, uno ve los hechos de la neuropatología y puede despertar curiosidad. Ahí está el deseo de saber, eso es lo simbólico, ¿cierto? Pero que decida
quedarse en esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones, de la locura uno quiere es escapar. No era común que alguien pudiera tomar distancia de las locuras, ¿sí? Y querer saber de ellas. No es sencillo, no es sencillo, y eso hace que, que el psicoanálisis no sea tan popular, ¿cierto? Porque es que nos confronta con lo más aburridor, y es ese goce mortífero del ser humano. Pero no, este se queda, y no solamente se queda, sino que estas palabras son muy templadas. O sea, cuando le contó eso al joven Freud de 30 años, le tuvo que haber impactado, a Freud le tuvo que haber impactado eso. Será preciso que vuelva aquí y me quede en esa selva, ¿sí? En esos hechos que todavía no habían sido ni bautizados ni eran entendidos, y que yo agregaría aquí, y que causaban horror, fastidio, asco, todo lo que usted quiera. Ese deseo por la locura, por saber de la locura, es esa curiosidad, despertó su temprana curiosidad científica ese campo y lo decidió. Bien raro, bien raro. Entonces ya es una personalidad que a uno le interroga, ¿cierto? Esa decisión por querer saber sobre todos esos hechos, esa selva neuropatológica. Muy bien, Sí, bueno, doctora. sí, sí. Sí, yo pensaba Ujú, en lo siguiente, que lo pocos que hasta ahora hemos leído de Freud ya se está vislumbrando, digamos, la personalidad de Freud. ujú, Yo me he ujú, tratado de ubicarme en la época, Charcot era toda una celebridad ujú, en su momento. ujú, Y sin embargo, la personalidad que ya incipiente de Freud con respecto al psicoanálisis no se queda solamente en la admiración. Este es un fenómeno que sucede incluso hoy día, ujú, socialmente, ¿no? Que todo el mundo sigue a las celebridades, pero hay una incapacidad para no ver más allá de la admiración. En este caso, la personalidad evidente de Freud, y en esta frase que estaban traduciendo, ¿no? Será preciso que vuelva aquí y aquí me quedo. O sea, habla, como usted dice, de un deseo de saber, ujú, que es ujú, algo que en la actualidad, que en esos tiempos a lo mejor sucedía, pero en la actualidad eso está sucediendo, es decir, lo máximo de una sociedad siempre son las celebridades y a eso se lo sigue, digamos, a través de la admiración. Pero personalidades así como Freud, no Pero sé, es eso, somos nosotros, Luis, somos exacto, nosotros lo que él nos transmite, nos permite ver en esas celebridades, a pesar de toda esa celebridad, de toda esa dimensión ideal de brillo, buscar el sujeto. Es eso, buscar el tal cual. sujeto. Y eso Sí, es lo que sí. me parece que nos transmite Freud aquí, lo que logra Freud y que me parece muy, muy singular, o sea, es que es un alumno, llega, él llega, está asombrado con lo que escucha de Charcot. Charcot lo revuelca, sus opiniones, sus objetivos, todo eso está cambiando en él, pero logra además conectarse con la subjetividad de Charcot en ese hecho. ¿Qué es lo que quiere Charcot? Eso es seguir la línea subjetiva. No era la celebridad, no, eso no era lo que quería Charcot. Que lo tuvo, listo, que tuvo éxitos, ok, que todo el mundo lo admiraba, etcétera, sí, pero eso no era lo que quería. ¿Dónde estaba el deseo de Charcot? Imagínense dónde estaba, en esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones, porque el deseo de Charcot, y en alguna parte lo dice Lacan en el seminario 10, el deseo es siempre deseo de saber, el deseo del sujeto. Y ahí es donde hay esa dimensión de Freud propia de él que hace que se conecte con esa dimensión de Charcot, porque pues a mí sinceramente me asombra. O sea, pues de buenas a primeras, yo tuve que pasar con mucho trabajo de análisis para poder acercarme a la locura y a la psicosis de otra manera que no fuera el horror, que no fuera el pánico, que no fuera no querer, ¿cierto? Es eso, a mí me asombra esto.
Ese es eso, Luis. Somos nosotros los que aprendiendo a leer desde el orden de la propia enunciación de Freud y de Lacan, nos encontramos con esto, con un deseo vivo por la condición humana, por los misterios del alma humana, como esto. Y cumplió su palabra, o sea, dijo, será necesario que vuelva aquí y me quede, y cumplió su palabra, porque lo designa un médico de hospitales, y estos médicos de hospitales los cambiaban de hospital, ¿cierto? Podían cambiar de un hospital a otro hasta que llegaran como al hospital en el que todo el mundo deseaba trabajar, que era lo que llaman como el hospital universitario, el Hotel Dieu. Pero él no quiso. Sigamos, nos alcanza 5 minuticos para este último pedacito, Andrés, porfa. Designado. Dice, designado médico de hospital, procuró enseguida ingresar en uno de aquellos departamentos de la Salpêtrière que albergaban a las enfermas nerviosas, y una vez que lo hubo conseguido, permaneció allí, sin usar del derecho que en Francia permite al médico de hospital cambiar en turnos regulares de hospital y de departamento y por tanto de especialidad. Es decir, hizo a un lado la rotación. Exactamente. A él no le interesaba irse donde estaba el prestigio. Por eso es que eso son las paradojas. Cuando uno lee la enunciación es otra cosa. No, a él no le interesaba. Llegar al Hotel Dieu era lo máximo. Todos rotaban queriendo llegar a trabajar allá, ¿sí? Él no, su deseo estaba en ese departamento de la Salpêtrière, el Instituto Asistencial de Mujeres, y él no le interesa, no le interesa. Renuncia a un dinero y a una posición. Es eso, seguir. Así, aquella primera impresión que recibió y el designio que ella le hizo concebir fueron determinantes para su ulterior desarrollo. Exacto. Miren qué belleza esto, ¿no les parece? Aquella primera impresión cuando llegó a la Salpêtrière y vio el centro asistencial. Y miren, yo no sé si lo podemos leer retroactivamente desde la perspectiva de Lacan. No era la pregunta por la mujer. Instituto Asistencial de Mujeres y todas enfermas, pues con todos estos síntomas. Y despertó el material de los hechos neuropatológicos. Podía haberlo estudiado en otro aspecto. No, eran las mujeres. Y era esa selva de parálisis, espasmos y convulsiones, innombrado todavía, lo que lo marcó como primera impresión. Y desde esa impresión que recibió, que lo tocó, o sea, no tiene nada que ver con su voluntad tampoco, como la de Freud tampoco, lo que lo tocaba de Charcot. Y a nosotros también, ¿cierto? Nadie nos obliga a meternos con el psicoanálisis. Y es esa primera impresión y a partir de ella el designio que ella le hizo concebir, ese designio que ella le hizo concebir, su deseo. Esa es una de las definiciones que Lacan hace del deseo, la relación del sujeto con su propia palabra, es muy bello y cumple su palabra en ese sentido. El designio que ella le hizo concebir, esos dos elementos, impresión y deseo, fueron determinantes para su ulterior desarrollo. Seguí por... Ah, bueno, no, ya vamos terminando. Podemos dejar ahí si hay algún Sí. comentario, alguna otra... Ujú. No, muy chévere este texto, Ujú. muy interesante. Sí, dejemos ahí en el deseo de Charcot. Bueno, los esperamos entonces dentro de 15 días. Los invitamos a que puedan leer ustedes el texto también. Hemos hecho algunos reels para que publicamos el de Andrés, yo también publiqué uno. Puede que si en algún momento ustedes leyendo este texto en el transcurso, yo creo que nos demorará unas 3 o 4 sesiones,
hay una frase que les impacte, que les llegue y que quisieran grabar, sea con videíto o con audio, nos lo pueden enviar al correo de lecturas fundamentales, que seguramente Felipe lo pondrá en el reel de nuestras lecturas. Vale la pena, es un texto muy bello, sinceramente. Entonces los invitamos a que también participen con su selección de frases para enriquecer y motivar a esta lectura que tiene otro toque absolutamente distinto. Muy bien, entonces si no hay más comentarios, muchísimas gracias por la asistencia y los esperamos dentro de 15 días. Muchas Muchas gracias. gracias.